Los orígenes adventistas se remontan al siglo XIX en los Estados Unidos, en la época de William Miller, su primer fundador, y después de él le siguió Elena de White. Con sus importantes escritos y su impulso decisivo para el movimiento, fue una época de profetismo intenso. Miller nació en una familia bautista, pero perdió la fe en su juventud. Al recuperarla y ser admitido de nuevo en su iglesia, se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras. Preocupado por el advenimiento del Señor, creyó poder llegar a determinar su fecha con algunas cifras que aparecen en el libro de Daniel, y él consideró que hacían referencia a la venida de Cristo. Sus cálculos lo llevaron a fijar una fecha, la de 1843. Así lo profetizó en sus predicaciones y en su libro, Pruebas Evidentes por la Escritura y por la Historia de la Segunda Venida de Cristo hacia 1843. Poco feliz en sus predicciones, ni en ese año, ni transferida la fecha por su discípulo Snow al 22 de octubre de 1844, se cumplió su profecía. Ante el fracaso, sus seguidores trataron de buscar una explicación, una fórmula que descifrase su incumplimiento. Tras aceptar que el advenimiento estaba muy próximo, sin fijar fecha, hallaron quien les elaborase no solo una explicación, sino toda una doctrina religiosa, la conocida hoy por Adventismo del Séptimo Día. Fue esto obra de una mujer de cualidades verdaderamente extraordinarias, Elena de White. White fue una mujer de una vida muy larga y activa, nacida en 1827 y afiliada al principio al metodismo. Siguió más tarde las doctrinas de Miller y por su matrimonio con un predicador adventista se convirtió en una ferviente propagandista de estas ideas. Viajó incesantemente por América, Europa y Australia y escribió infatigablemente. Dotada de un poderoso don de organización, las doctrinas y la expansión del adventismo a ella lo deben todo. Falleció en 1916. Lo que interesa de ella especialmente era su carácter hipersensible de visionaria y profetisa, en el que seguramente influyó el ambiente de aquel momento en Norteamérica. Era una época en que abundaban los profetas. En 1844 muere Joseph Smith, el fundador de los mormones, quien con sus visiones y predicaciones consiguió arrastrar en un portentoso éxodo a miles de seguidores a través de toda Norteamérica, de este a oeste, hasta fundar un estado teocrático a orillas del lago Salado. Esta época ve surgir también a Mary Baker Eddy, la profetisa fundadora de la ciencia cristiana. Muchas otras sectas proféticas y escatológicas pululaban en una atmósfera de fervor entusiasta y esperaban la próxima llegada del Señor. Se daban misiones, a veces en lugares casi desiertos, a las que acudían las gentes desde muy lejos, acampanado alrededor del predicador y en un ambiente de lucha de unas y otras por ver cuáles presentaban más prodigios y se llevaban tras sí más convertidos, que pasaban de una confusión a otra con pasmosa facilidad y manifestaciones cada vez más exaltadas. En este ambiente eran frecuentes las supuestas revelaciones. En Elena de White influyó no solamente esto, sino también un grave golpe de sufrimiento en su niñez, que pudo ser origen de desequilibrios mentales. Escritores protestantes como Cartwright, que la conoció durante más de 20 años, afirma que sus visiones eran efecto de una enfermedad nerviosa. Y G.W. Rideout dice que era una fanática autoengañada, cuyas doctrinas hacen a sus lectores pusilánimes y tristes, produciéndoles dudas, y ella decía de sí misma que temía ser infiel. Este autor enumera hasta 38 las veces que ella dice en sus obras que tuvo el don de la inspiración. En efecto, desde las primeras páginas de El conflicto de los siglos, pasando por las joyas de los testimonios y el camino a Cristo, entre sus obras más extensas hasta el más reducido de sus artículos. Es frecuentísimo encontrar estas frases: mediante la iluminación del Espíritu Santo me fueron reveladas, el Señor me ha dicho, el Señor quiere. Esta mujer trató de resolver los problemas que habían suscitado los cálculos de Miller y la identificación del santuario, del que se habla en el pasaje de Daniel que interpretó aquel, haciendo una arbitraria exégesis de un texto de indudable sentido metafórico, del autor de la carta de los Hebreos en la que menciona el santuario del cielo. Allí lo localizó la señora White.
La idea de la entrada de Cristo el 22 de octubre de 1844 en el santuario celestial para purificarlo es de lo más fantástico que ha podido urdirse y manifiesta bien la imaginación de novelista de la señora Elena de White, quien para reforzar sus argumentos indicó que todo ello lo había conocido a través de una visión que le había sido otorgada. Sus discípulos le dieron el título de espíritu de profecía, con el que se le conoce, y se cita corrientemente entre los suyos y el adventismo. Con una serie de doctrinas a esta encadenadas, quedó constituido una nueva religión. Los adventistas creen que las prohibiciones sobre la comida en la antigua alianza siguen como ley de Dios hoy en día. Por eso prohíben comer carne de cerdo, mariscos y sangre, observan el sábado y promueven el diezmo. No son consistentes en su obediencia de las leyes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no practican la Pascua, que era una ley de igual importancia que la del sábado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las pocas iglesias y grupos sectarios que practican un tipo de lavatorio de los pies. Los adventistas creen que el arcángel Miguel era Jesús en forma de ángel. Ellos, al contrario de los testigos de Jehová, creen que Jesús es Dios, que forma parte de la Trinidad. La revista mensual en español de la Iglesia Adventista se llama Enfoque de los Tiempos. Como en el caso de otros grupos sectarios, se tiene que debilitar la confianza en su religión para que los adeptos puedan regresar a la Biblia con más objetividad. Y este es a grosso modo el origen de los adventistas, una doctrina que nació de forma similar a los testigos de Jehová o a los mormones, una corriente basada en el imaginario de unos supuestos profetas que lograron convencer a grandes masas de creyentes hasta poder constituir religiones que en la actualidad se han convertido en grandes organizaciones a nivel mundial. Bueno, hoy toca hablar de los adventistas. Ya de antemano me voy preparando para los miles de insultos que me van a llover, como cuando hablé de los testigos de Jehová y de los mormones. Pero bueno, no pasa nada. De aquí le envío un saludo a todos los que vengan a insultar. Pero bueno, esto hay que decirlo, como ya lo escuchamos en el relato inicial. Este movimiento nace con el señor William Miller y luego lo consolida Elena de White. ¿Qué pasó con el señor Miller? Bueno, él hizo una predicción de que la segunda venida de Cristo, basado, ¿no?, en una interpretación del libro de Daniel del Antiguo Testamento, sería hacia el año 1843, entre 1843 y 1844. Esto obviamente no sucedió. Esto es conocido como el Gran Chasco, una falla en la interpretación del señor Miller. Luego otros intentaron justificar que no, que era en octubre del año 1844, obviamente tampoco sucedió, y a partir de ahí sus seguidores comenzaron a intentar darle explicación a este gran chasco, a esto que sucedió. Y ahí es donde más adelante aparece la figura de Elena de White para darle un sentido, ¿no?, con ese título que supuestamente tenía de profetisa, darle un sentido a esas enseñanzas, darle un sentido a nuevas visiones, nuevas interpretaciones que ella tenía de lo que había sucedido y de lo que iba a suceder con el movimiento. Y a partir de la aparición de la figura de Elena de White se comenzó a conformar y a solidificar la religión que hoy conocemos como los adventistas. Pero vamos a hablar primero del señor William Miller, porque como hemos hecho en las otras religiones, para poder demostrar la falsedad que éstas tienen, hay que ir al origen, ¿no?, quiénes las fundaron, bajo qué principios lo hicieron, y entendiendo esta parte vamos a descubrir de una manera muy clara que esto pertenece a un engaño, a un plan gestado desde órdenes ocultistas para crear movimientos religiosos desde el siglo XIX con el fin de seguir manipulando la espiritualidad humana. Además que esto les interesaba a las élites porque contribuye en lo que es la tergiversación del mensaje del Cristo. El mensaje del Cristo no solamente fue manipulado, se le han colocado, ¿no?, una diversidad de teorías para desdibujar la imagen del Cristo y su mensaje, sino que se ha dividido. ¿Cuántas religiones que se desprenden supuestamente del mensaje del Cristo existen? Hay muchísimas. Entonces, claro, ¿cuál tiene la verdad? Algunas dicen unas cosas, otras interpretan otras. La cabeza de todo esto es la Iglesia Católica, que es una mezcolanza de religiones paganas con el mensaje de Jesús. El cristianismo o el mensaje del Cristo se mezcló con la tradición hebrea. Bueno, se hizo una estrategia muy agresiva precisamente para destruir el mensaje y la esencia del Cristo que se le entregó como legado a la humanidad. Entonces, estas doctrinas que se desprenden supuestamente de ese mensaje
lo que hacen es seguir manipulándolo y seguir dividiéndolo para que al final los seres humanos no entendamos absolutamente nada de esto, sino que las creencias estén depositadas en alguna religión o en alguna corriente de estas. Otros creen en otra corriente, los otros son católicos, los otros mormones, y aquí no se llega a ningún consenso espiritual. ¿Y por qué no se llega a ningún consenso? Porque la estrategia es que no se llegue. La estrategia es seguir enredando el pensamiento, la conciencia y la espiritualidad humana con estos mensajes falsos, con estas profetizas falsas, profetas falsos, visiones falsas, y sobre todo esto está siendo respaldado y ha sido respaldado por organizaciones que han fraguado esto detrás de las sombras. Y ahora aquí lo vamos a comprobar porque esto es muy sencillo. Cuando hablamos del señor William Miller, él fue el predicador laico bautista, militar, campesino y jefe cívico local en Lowhampton, en el este de Nueva York, estudiante de la historia y la profecía bíblica. A partir de sus estudios comenzó a predicar en 1834 el inminente segundo advenimiento de Cristo. Es considerado como el fundador del movimiento millerista y del movimiento adventista de los años 1830 y 1840 en Norteamérica. En esos años se generó todo un movimiento religioso, ¿no?, de fanatismo, donde se comenzaron a crear distintas sectas, y esto no es casualidad que todas se hayan creado casi al mismo tiempo y desde aquellas épocas. Y ahorita al final lo vamos a entender por qué, porque esto es algo orquestado. Esto no fue que unos señores un día se levantaron iluminados por el Espíritu Santo y comenzaron a predicar. Esto tiene un porqué. Entre sus descendientes espirituales directos existen varias denominaciones, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Movimientos posteriores se fundaron con la inspiración directa del énfasis de Miller en la profecía bíblica, incluyendo el movimiento de estudiantes de la Biblia, o lo que conocemos hoy en día como testigos de Jehová. Los testigos de Jehová también descienden, vamos a decirlo así, del movimiento millerista. Eso lo hablamos también en el video cuando denunciamos la falsedad de la secta de los testigos de Jehová. Y este movimiento millerista consistía en esa prédica, ¿no?, del advenimiento de la segunda venida de Cristo, una prédica por supuesto falsa. Esto generó bastante revuelo en aquella época, consiguió tener muchos seguidores. Ya sabemos cómo está el tema, ¿no?, del impulso espiritual de la humanidad. Estamos básicamente en la gran mayoría en ese impulso de la creencia, y cuando surgen estas corrientes pues es normal que haya muchos seguidores. Sigue pasando en la actualidad. Cualquier secta que se cree por ahí que diga tener un profeta o algún contacto extraterrestre o cualquier cosa de estas, inmediatamente llama la atención. Pero ¿por qué entendemos que William Miller es un falso profeta o un señor que tiene unas intenciones pues para nada positivas? No solo por el gran chasco, eso bueno, demuestra que su prédica era falsa, sino por lo siguiente. El señor William Miller era masón de los más altos grados. Miller fue también un activo francmasón. Fue aquí donde el señor Miller se convirtió en miembro de la fraternidad masónica, en la cual su perseverancia, sin nada más, se manifestó. Avanzó al grado más alto que las logias en el condado o en la región podían conferir. Poco sabemos de los lazos masónicos de Miller, aparte de los registros por su biógrafo Sylvester Bliss. La mayoría de los autores subsecuentes omite este hecho o no hacen comentario alguno, es decir, como que se intenta tapar un poco la influencia masónica que tenía Miller. Whitney Cross especifica que Miller era un masón del arco real, pero no da más detalles o fuentes. H.I. Smith y W.S. Rand, editores del libro de 1886, La historia del condado Rutland, Vermont, con ilustraciones y bosquejos biográficos de algunos de sus prominentes hombres y pioneros, muestra al señor William Miller como uno de los 51 individuos listados por el señor Clark como los que han sido prominentes en la orden de este condado, en la orden de la masonería. Miller, listado como el Cap Miller, es nombrado posteriormente como uno de los primeros maestros de la logia Estrella de la Mañana número 27. Guardemos ese dato porque vamos a comprender todo al final. Él fue miembro de los primeros miembros y maestros de la logia Estrella de la Mañana número 27. Estrella de la Mañana. Ya ustedes saben lo que significa ese símbolo y la relación que tiene con el luciferismo. La estrella de la mañana, la estrella de Sirio, la antorcha
ya sabemos lo que ocultamente se adora dentro de estas logias, que es al Baphomet. El Baphomet sabemos que tiene una antorcha en su cabeza como símbolo, uno de los símbolos de la masonería, ¿no? La misma antorcha de los Juegos Olímpicos, y eso representa el fuego, la sabiduría o el conocimiento que Lucifer o Prometeo o Enki o el mismo Horus trajeron a la tierra a los seres humanos. La supuesta iluminación, eso representa el fuego que fue traído por la estrella de la mañana o Lucifer. Entonces ahí está toda la relación, guardemos ese dato porque lo vamos a entender. Entonces aquí ya tenemos un dato que ya nos muestra cuál es la estrategia detrás de todo esto, cuál es el origen de todo esto, lo mismo que ocurre con los testigos de Jehová. El fundador, Charles Taze Russell, masón de los más altos grados. Eso lo demostré en ese video, eso es algo que está ahí en su biografía, en su historia, eso no se puede ocultar. O sea que los testigos de Jehová que descienden del milerismo, que a su vez crea los adventistas, tienen el mismo origen en lo que es la masonería. Y esto no es para nada casualidad. Ya tenemos el primer dato, ¿no? Del primer fundador, William Miller, de los adventistas. Ahora vamos a hablar de Elena de White. Según la enseñanza oficial de los adventistas del séptimo día que se publica en la revista oficial de Adventist Review, Elena de White es la clave para el entendimiento correcto de la Biblia, ya que ella es la intérprete infalible de la Biblia y la corte final de apelación para la gente de Dios. Elena de White hizo profecías que se han cumplido y otras que están esperando su cumplimiento. El Señor, supuestamente, le dio consejos sobre la salud, la educación, la vida familiar, la dieta, la medicina y la evangelización. Su papel principal era guiar el entendimiento de la Biblia y confirmar las conclusiones que se derivan del estudio bíblico. La Asociación o Conferencia General, sede mundial de los Adventistas en Washington, D.C., señala que se debe experimentar y comprobar todas sus palabras para verificar si era o no profetisa de Dios. Ya les digo yo que no era ninguna profetisa. Esto era una señora con supuestos problemas mentales, o más bien era una contactada por entes del astral que supuestamente le dictaban estas profecías. Además, esta señora también pertenecía a la orden masónica, como lo fue William Miller y Charles Taze Russell. Sabemos que el papel de las mujeres en el tema de la masonería es un poco diferente, no tienen ese poder, ¿no?, que los hombres tendrían, pero sí perteneció. Estaba ligado a este programa masónico de la creación de religiones desde el siglo XVIII. Esto fue un plan orquestado desde las logias ocultas para precisamente expandir nuevas doctrinas que permitieran llevar a cabo desde la religión el plan masónico. Los editores, bajo la dirección oficial, hablan de los 5 tomos mencionados. Dicen del tomo cuarto, que es un libro inspirado sobre el primer tomo, dicen que la obra arroja luz. En el tomo 5 ellos llaman a Elena de White una profeta. Por lo menos que sepa este autor, el adventismo no ha ido en contra de alguna enseñanza de Elena. Bueno, porque ahora mismo su doctrina se basa mucho en lo que planteó Elena de White y precisamente vamos a hablar un poco de la doctrina. Actualmente ya ha empezado el juicio del santuario celestial. Revisándose la vida de cada uno, terminando Cristo vendrá a la tierra, habiendo comenzado ya las señales precursoras que él anunció en el Evangelio respecto a su venida. Con ella comenzará el milenio. En él resucitará Cristo a los justos, llevándolos con él al cielo por 1000 años. El demonio quedará atado a la tierra vacía por ese tiempo. Estamos aquí leyendo puntos de la creencia y doctrina dentro del adventismo. Pasado el milenio, Satanás será soltado, resucitarán a los malvados, bajarán del cielo Cristo, los justos y la ciudad celestial de Jerusalén. Tendrá lugar la batalla de Satanás y los malvados contra ella. Unos y otros serán aniquilados y la tierra purificada por el fuego volverá a ser un paraíso, reino eterno de Dios con los suyos. Esto obviamente mezcla ciertas creencias de corrientes cristianas o también hace mezcolanza con algunas doctrinas hebreas como el tema del sábado y bueno, obviamente la creencia de que Yahvé o Jehová es el mismo Padre de Jesús y por lo tanto es el Dios universal. Eso es otra de las creencias que liga al adventismo con la tradición hebrea. Dentro de la doctrina también se dice que el alma humana, que de por sí es inmortal, queda en la inconsciencia en el sepulcro con la muerte. En la resurrección la inmortalidad será un premio concedido a los justos y negado a los malvados, cuyas almas serán aniquiladas. No existe pues el infierno. O sea que dentro de esta doctrina solamente hay una salvación y a los malos
les caerá destrucción absoluta. No habrá un infierno de castigo eterno. Los adventistas deben observar el sábado como día festivo en lugar del domingo. La imposición de esta práctica debe mucho a otra supuesta visión de la hermana Elena. Bueno, esto no es visión, esto lo tomaron del judaísmo y lo adaptaron al adventismo. No hay que ser un profeta para copiar esa doctrina, ¿no? Pero bueno, ella la metió aquí y por eso los adventistas son del séptimo día, ¿no? El tema del Sabbat, que es una creencia proveniente de rituales paganos de la adoración al dios Saturno. Saturno que representa el sexto planeta, que sería el Saturn Day, el sexto día, y de ahí es donde proviene toda esta adoración o creencia de que el séptimo día, que sería el sábado, para ellos se debería descansar. Esto no proviene de ninguna ley original, de ninguna ley verdadera, de ningún Dios verdadero que haya reposado un séptimo día, como lo dicta el Génesis. Sabemos que ese Génesis, los que hayan seguido este canal, es una creación manipulada del supuesto origen de la humanidad y del planeta Tierra. Eso no es así. Por acá les dejo un video donde expliqué cuál es la verdad del Génesis capítulo 1. Ahí no se está hablando de la creación ni de la humanidad ni del planeta Tierra. Eso es otra cosa, por lo tanto, la creencia del día de reposo es una creencia falsa proveniente de falsos dioses. Deberían observar y predicar la paz en todas partes. Son exaltados pacifistas. Bueno, como muchas o gran mayoría de las corrientes evangélicas se esfuerzan por predicar en todas partes su doctrina. Habrán de seguir un régimen de vida vegetariano, naturista, no solo en la alimentación, sino también en la aplicación de remedios medicinales. Bueno, al parecer su alimentación también está dentro de la doctrina, ¿no? Debe ser vegetariana, principalmente una alimentación sana, y muchos entiendo que practicarán esa conducta de vida, ¿no? El octavo punto es que observarán rígidas prohibiciones sobre el alcohol, café, té, tabaco, etcétera. Bueno, como los mormones, testigos de Jehová, es lo mismo, ¿no? Es lamentable que una doctrina básicamente cristiana, pues tienen a Cristo por Dios y Salvador, al que parece profesar un amor tan profundo y que practica muchas virtudes, pueda llegar a caer en tan profundos, peligrosos errores y en tal grado de desvalorización por apartar sus oídos de la verdad para volveros a las fábulas de imaginarios, milenios, visiones y profecías. Bueno, eso es lo que ocurre siempre, y es que se asocia el mensaje del Cristo, se mezcla con otras doctrinas, con otras creencias, con profetisas, con adivinos, con visionarios, con supuestos contactados, y ahí se desvirtúa la realidad del mensaje del Cristo. Esto es lo que le gusta al ser humano en su impulso de la creencia. Entre la religión o la doctrina tenga más espectacularidad, entonces va a tener más adeptos. Si el líder que lo fundó tiene visiones, tiene profecías, tiene adivinaciones, tiene contacto extraterrestre, es más espectacular. Bueno, y dentro del adventismo hay muchas otras prácticas. Por supuesto está el tema del bautismo. Es una disciplina o una secta muy severa. Cualquier contravención en las prácticas de vida señaladas por la misma pueden dar ocasión a la expulsión de ella, y como en toda secta, al que se le expulsa se le separa completamente, nadie puede hablar con él y es visto como un demonio. Eso pasa en todas las sectas y esta es una más. El valor que dan las profecías de su fundadora y sus decisiones en la conferencia general para ellos es la más alta autoridad de Dios sobre la tierra. O sea que Elena de White es como si fuese el papa para los adventistas, la representante de Dios en la tierra. Para el ingreso a esta secta es absolutamente preciso contestar afirmativamente a esta pregunta. ¿Aceptáis al espíritu de profecía tal y como se ha manifestado en el seno de la iglesia final por el misterio y los escritos de la señora de White? O sea que uno tiene que decir que sí, ¿no? Que sí cree en Elena de White. Y si no se cree en esta señora, entonces usted es un hereje. El culto se celebra los sábados, cantos, lectura de la Biblia, comentarios sobre ella, lavatorio de pies, pública, reconciliación y la cena. Bueno, rituales y prácticas como en todas estas doctrinas. El pago del diezmo es obligatorio, bueno, eso sí no puede faltar, ¿no? El ingreso económico para sus líderes. Bueno, básicamente estas son algunas de las prácticas. Esto usted lo puede profundizar mucho más, son muy parecidas a los testigos de Jehová, son parecidas a los mormones. Todos estos tienen cosas que se asemejan, ¿no? El tema de la alimentación, las vestiduras, los ritos dentro de sus templos. Bueno, unas creencias fundamentadas
en lo que sus fundadores determinaron, ¿no? De sus supuestas interpretaciones de la Biblia o supuestas revelaciones del Espíritu Santo. Hablando un poco más acerca de la profetisa, que no lo era, esta señora sin lugar a dudas no tenía ningún don de profecía. Algunos le achacan esto a problemas mentales, otros a contactos con entes del astral. Y yo diría que tenía de las dos. Fue una autora adventista estadounidense cuyo liderazgo llevó al establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue una figura controvertida en su tiempo y aún genera muchas discusiones. Y yo les digo, el que se crea que esta señora es una elegida de Dios, con todo respeto se lo digo, y lo digo con conocimiento de causa porque todos en algún momento hemos creído que hay personajes que tienen un designio o que vienen directamente de Dios. En algún momento todos hemos creído eso. Y se lo digo por experiencia que quien crea esto está perdiendo su tiempo. Esta señora no fue ninguna contactada por el Espíritu Santo, ni elegida de Dios, ni profetisa. Era una charlatana, igual que el señor Miller, igual que Charles Taze Russell, pero eran charlatanes que obedecían una agenda masónica. La intención en ese momento de estas logias era crear estos movimientos religiosos porque los necesitaban, primero, para desvirtuar el mensaje del Cristo, segundo, para seguir atrasando la espiritualidad humana y tercero, para preparar hacia el futuro el camino de la llegada del Mesías hebreo. La llegada del anticristo sobre la tierra es preparada por estas doctrinas, porque todas estas doctrinas predican una segunda venida de Cristo y lo muestran como un hombre, un personaje que va a liderar el mundo. Entonces, claro, están preparando la venida de ese Mesías o líder global que reinará en el tercer templo de Salomón. Mire que ellos están esperando también el tema del templo, ¿no? El santuario, dicen los adventistas. Entonces, ya vemos para quién trabajan. Trabajan para ese orden global y el rey del mundo que está por llegar. Entonces, desde los años 1800 se encargaron los masones de controlar el poder religioso, sobre todo las doctrinas dentro del cristianismo que saben ellos que son las más peligrosas, porque si la humanidad conociera realmente el mensaje del Cristo y lo aplicara como es, estos poderes de control perderían muchísima influencia y poder sobre la humanidad. Y como saben que ese mensaje tiene ese potencial, es el mensaje que más ataca. Esto no es ninguna casualidad. Así que esta señora fue una agente, ¿no?, de estos planes de la élite y con su mensaje logró agrupar muchas personas en torno a sus supuestas visiones. Ella afirmó haber recibido visiones después del gran chasco de Miller, en el que no se cumplió el segundo regreso de Jesús. Sus visiones dieron base para que el movimiento adventista considerara que en ella se manifestó el don de profecía, lo cual dotó a sus escritos de gran importancia para los creyentes de esta denominación. Y bueno, además de su influencia, ¿no?, en estas logias ocultistas como Russell y Miller, hay que aportar otros datos que obviamente evidencian la falsedad de Elena de White. Pero primero, analicemos el logotipo adventista. Usted, bueno, lo puede ver como un logo religioso más, pero yo le digo que esto encierra unos símbolos ocultistas impresionantes. Quizás algunos lo puedan notar de entrada, pero si no, vamos a verlo por acá. Recuerden que todo esto tiene la influencia masónica y lo vamos a ver en el logotipo. Este es el logo actualizado de la Iglesia Adventista. Está compuesto por una Biblia abierta en la base, una llama que simboliza el mensaje de los tres ángeles y el Espíritu Santo. Esta es la versión oficial, ¿no? Una esfera en el centro y abrazada por las llamas del Espíritu Santo que representa la tierra. Este logo, sin embargo, es una representación muy trabajada de lo que en círculos ocultistas se conoce como el ojo que todo lo ve. Este ojo se ubica dentro de una pirámide. Como vemos, el logo tiene forma de pirámide, aquí está la pirámide. Y bueno, en el centro, aquí en la esfera, estaría representado el ojo. El ojo que todo lo ve dentro de la pirámide puede representar en varias formas subliminales u ocultas. Veamos, por ejemplo, esta seña que se hace con las manos en las logias Telema, organización fundada por Aleister Crowley, que fue un ocultista, ¿no? Representa el triángulo de fuego, otra forma de representar el ojo que todo lo ve dentro de una pirámide. Aquí lo vemos, la forma de las manos formando la pirámide, en el centro el ojo, que es la misma forma del logo adventista. La pirámide es el símbolo de la jerarquía espiritual de la nueva era y es en su ápice en donde se encuentra el ojo del Dios iluminado, el cual es Lucifer. Recordemos que el señor Miller pertenecía
dentro de estas logias ocultistas a una que se denominaba la estrella de la mañana. Y ahorita hacíamos la relación de lo que significa la estrella de la mañana con Lucifer. Tiene absolutamente relación. En su origen, este logo nos mostraba a la Tierra esférica en su centro, sino que mostraba el espacio ocupado por una esfera imaginaria, el globo ocular. Aquí vemos que en el logo está el fuego, que supuestamente es del Espíritu Santo, pero ya les digo yo que no es del Espíritu Santo, sino de Lucifer. Ahora observemos con cuidado la cruz, esta cruz que está en el medio. Esta se extiende más hacia arriba que hacia abajo, es decir, en realidad es una cruz invertida. Y aquí se ve claramente que el madero superior es más largo al inferior. Y aquí, bueno, se intenta tapar porque algunos dirán, bueno, pero es que abajo parecería no tener límite, por lo tanto el de abajo es más largo. Bueno, eso para el que es ingenuo puede tener explicación, pero aquí se ve claramente que es una cruz invertida, otro símbolo del luciferanismo. La cruz invertida simboliza la burla y el rechazo a Jesús abiertamente. Los satanistas se ponen estas cruces como collares. Puedes verla en cantantes de rock y en las portadas de sus discos. No es un símbolo que signifique poder. Es solo una forma de identificación que afirma la burla hacia quien fuera crucificado para salvar al mundo. También significa que Satanás derrotó a Jesús según ellos. Aquí vemos el fuego de Lucifer, ya veíamos el ojo en el círculo, el triángulo que rodea el logotipo y la cruz invertida. Ya usted me dirá si estos símbolos tienen alguna relación con el verdadero mensaje del Cristo. Más bien tienen relación con el programa oscuro. Una Biblia que forma la base de la pirámide, esta Biblia está partida, lo cual simboliza un mensaje sesgado, una verdad a media. El globo ocular imaginario del ojo que todo lo ve. El número 666 simbolizado en la esfera central y las tres lenguas de fuego que la envuelven. Entonces aquí vemos la cruz invertida. Cada lado de la cruz simboliza un 6, ¿no? El 666. Y ahora hablemos un poco de Elena de White, que si bien no fue la fundadora inicial, pero sí fue la que le dio sentido después del gran chasco a este movimiento. Ella es uno de los fundadores y profetiza de mucho rango y de alta estima para los adventistas. Ella era masón. La masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal fundada en el sentimiento de fraternidad que es el satanismo o más bien luciferismo. Uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia adventista en la actualidad es la cuestión del plagio. Especialmente se afirma que Elena de White copió aproximadamente el 80% de lo que escribió, sin reconocer sus autores originales, sin embargo, atribuyendo sus escritos a la inspiración divina. Bueno, esto es muy común. Muchos de estos supuestos contactos, supuestos escritores que reciben revelaciones, lo que hacen en la mayoría de casos es copiar información de otras personas, de otros libros, le cambian algunos términos, le cambian algunas cosas allí para hacer creer que esa información es original de ellos o que les fue dictada. Y entonces la gente cree que tienen poderes divinos porque dicen impresionante cómo escribe, impresionante todo lo que escribió, cuánta lógica, cuánta inteligencia. La gente no sabe que es que lo está copiando de otro lado y se está adjudicando la autoría. Eso hizo Elena de White en el 80% de lo que escribió. Esto es un fraude sin lugar a dudas. Pruebas de que Elena de White era masón. Ella misma se revela en sus escritos como un masón del grado más alto. Esta mujer siempre mencionaba a un guía que supuestamente era un ángel, que en realidad era un demonio el que le hablaba, ¿no? Ella dice, reproduje cierto movimiento que fue hecho por mi guía y le dije, no puedo relatarte todo lo que se me dijo. Entonces el hermano Fauquet le dijo al pastor Daniels y a otros que yo había hecho la señal particular conocida solamente por los masones de la orden más elevada, en la cual él acababa de entrar. Esto es un mensaje del tomo 3 de uno de los documentos o una carta de Elena de White. El ojo que todo lo ve es una expresión muy conocida y usada en el ocultismo, en los escritos de estas logias y en los documentos que se han descubierto de los iluminados. Esta expresión es ampliamente utilizada. Elena de White también usa esta frase en sus escritos. Por ejemplo, esta que vemos acá, sabiendo que el ojo que nunca duerme y que todo lo ve estaba sobre él. Las cosas más secretas están abiertas delante de su ojo que todo lo ve, aquí haciendo referencia a ese símbolo ocultista. Esto lo escribió ella.
Aquellos actos engañosos son los motivos ocultos de los ojos humanos, pero discernidas por el ojo que todo lo ve de Jehová. Dios los cuidaba y su ojo que todo lo ve estaba sobre ellos. Testimonios para la iglesia. La expresión el gran arquitecto es utilizada por los integrantes de estas logias y satanistas para referirse a Lucifer. Elena de White usa esta frase en sus escritos. Él se deleitaba en meditar sobre la gran obra de la creación y en adorar al poder del divino arquitecto. Él era firme, tal como una roca, ante el deber, dirigiendo el trabajo de aquella singular construcción bajo la guía del arquitecto divino. Esto demuestra, queridos amigos, que tanto Russell, Miller como Elena de White obviamente pertenecían a estas logias y su doctrina estaba fundamentada en la doctrina de estas logias luciferinas. Y esto lo vistieron de cristianismo, esto lo vistieron de mensaje del Cristo para crear organizaciones religiosas para contribuir al proceso de manipulación espiritual de la humanidad. Esos son los adventistas, esos son los mormones, esos son los testigos de Jehová y en general todas las religiones que se crearon a partir de la adoración de falsos dioses. Esta es una más. Los adventistas son una más, un engaño de tamañas dimensiones y que desafortunadamente en esto han caído millones de seres humanos que no pueden comprender esto, no lo pueden discernir, pero bueno, para eso hacemos este tipo de videos, para contribuir en este proceso investigativo de aquellos que quizás quieran conocer un poco más a profundidad qué se esconde detrás de todo esto. Estos símbolos se ven inofensivos e incluso podría referirse al Dios verdadero. Sin embargo, para que funcionen en la masonería deben mezclarse con otras frases, las cuales Ellen de White también utiliza en los escritos. Ella coloca otra frase clave que nos permite descubrir el secreto de su logia. Y la frase es el santo vigilante. El santo vigilante de los cielos está presente en esta estación. ¿Por qué no deberíamos esperar que el santo vigilante venga a nuestras escuelas? En todo lugar y a toda hora del día hay un vigilante santo. Consideran que hubo un vigilante, el santo, que estaba siendo testigo de su obra mala. En el ocultismo, el vigilante santo puede ser cualquier cosa con ojos en donde quiera que esté. El catolicismo utiliza muchos vigilantes santos, que son las estatuas, ¿no? Las imágenes, los cuales funcionan como espías para quien se desee vigilar. Luego ese objeto o lo que sea se lleva al ocultista y él llega a saber lo que ocurrió frente a este objeto. Son símbolos místicos que también copia la Iglesia Católica. Y bueno, aquí vemos el tema del logo adventista. También vemos que forma la pirámide de la escuadra y el compás, con el círculo central donde encaja perfectamente la G de esta sociedad. Y la conclusión es que Elena de White, el guía que tenía, no fue un ángel, sino un demonio, ya que un ángel no le enseñaría sobre estas corrientes ocultistas. Si la relación de Elena con estas logias hubiera sido coincidencia, al menos no habría mentido en sus escritos copiados y luego atribuidos a la inspiración divina. El adventismo, aunque muchos de sus miembros lo ignoren, es un movimiento luciferiano, satánico, peligroso, como lo es los testigos de Jehová y como lo es los mormones y muchos otros. Pero estos nacen directamente por la influencia de agentes de estas logias que pusieron en práctica el plan, ¿no?, para desarrollar nuevas corrientes religiosas desde el siglo XIX para precisamente preparar el camino de su gran arquitecto o del Mesías hebreo. El Mesías hebreo que pertenece a la raza elegida del mundo, que también está detrás de la creación de estas religiones. Y aquí los vemos, estos son los personajes que fomentaron esos movimientos en los Estados Unidos. Y aquí vemos la imagen de los tres, ¿no?, adventistas y testigos originados en los cultos de estas logias. Aquí vemos a Miller, Russell y la señora Elena de White. No es más, esta es la verdad acerca de estos personajes y de las corrientes religiosas falsas que crearon en aquella época. Esta es la realidad, yo vengo aquí a mostrarlo, les muestro datos, les muestro símbolos, les muestro la realidad, algo que no se puede ocultar. Ahora, que usted en su creencia lo quiera justificar y lo quiera ocultar, eso es otra cosa, ya eso es cosa ya de usted. Pero una cosa es lo que usted crea y otra cosa es la realidad de lo que ocurrió y de lo que se sabe que han hecho estas logias para crear grupos religiosos para seguir manipulando el espíritu de la humanidad. Y estos son los adventistas, una corriente falsa, una corriente luciferina,
una corriente que le sirve a las élites globales para traer al anticristo al final del tiempo. Así que no es más, esto era lo que quería compartir. Y bueno, se vienen insultos, no pasa nada, aquí estamos para recibirlos. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.